Buenos días a todos los asistentes a nuestra cuarta sesión de nuestro taller de huertas urbanas. Hoy ha sido un amanecer pasado por agua em, y pues eso es benéfico para nuestro campo, nuestro entorno. Me encuentro en este momento en la parte posterior de la casa Museo Antonio Nariño, esperando a que lleguen nuestros participantes al taller de forma presencial. Ya tenemos 2 personas. En breve iniciamos nuestra transmisión de taller. Importante a modo de repaso de lo que hemos hecho en estas 3 sesiones, para los recién llegados o para estas personas que han hecho muy juiciosa la tarea de acompañarnos durante más de 8 horas que hemos tenido al final, y en ese ejercicio entonces poder plantear la importancia, como bien lo plantea el título de nuestros talleres, la importancia de contar con nuestros propios alimentos. Recordar que la autogestión de los alimentos es un acto absolutamente soberano. En la medida en que somos cada vez más libres, como lo pensaría nuestro señor don Antonio Nariño, esa libertad se expresa en poder hacer, en poder compartir, en poder aprender, en poder enseñar. A eso se refiere el grado extenso de la libertad. Hemos visto entonces en un primer capítulo la importancia de las plantas y cómo las plantas, al igual que los seres humanos, nos parecemos en muchísimas de sus funciones, características y acciones. En ese ejercicio entonces poder empezar a diferenciar la diferencia. Me explico. No somos nada diferentes a cualquier otro ser vivo, y en la medida en que somos capaces de entender que no somos nada diferentes a los otros seres vivos, somos capaces entonces de entender al otro. Cuando somos demasiado disímiles, demasiado diferentes, nos cuesta muchísimo reconocer al otro. Pero cuando yo entiendo que un ser vivo, llámese planta, llámese animal, tiene las mismas necesidades, tiene las mismas funciones, tiene las mismas condiciones requeridas y necesarias para su desarrollo, podemos entonces ser partícipes de poder convivir. Y ese convivir es en un espacio conjunto. La existencia de los seres se puede dar. En una segunda parte establecimos esa importancia de en donde yo me puedo hacer, donde yo puedo permanecer, donde puedo desarrollarme y donde puedo yo comer. En el caso de las plantas, todo es el mismo lugar, y en ese mismo lugar que llamamos suelo, entonces hacemos la invitación a los participantes de la huerta para generar sus propios suelos. Y entonces aquí hay 2 alternativas. Una primera alternativa es la de poder contar entonces con un espacio en nuestro patio trasero. Claro, no todos tenemos este hermoso patio trasero, pero con seguridad en 2 metros cuadrados podríamos estar desarrollando nuestra actividad. Si en lugar de ello entonces estamos en un cuarto piso, donde va a ser un poco más complejo porque digamos que la percepción del suelo no existe. Este se puede crear en macetas, en materas, y veíamos que entre esa primera y segunda jornada, lo importante entonces era dimensionar, diseñar y establecer ese espacio vital para lo que vamos a sembrar allí, que son nuestras plantas de nuestro alimento. Recomendamos entonces siempre macetas que tuviesen
una profundidad mayor a los 40 centímetros y explicábamos por qué era importante en esas profundidades. Dado que las profundidades son de 40 centímetros y si vamos entonces a revisar lo que estábamos haciendo en nuestros suelos, entonces encontrábamos que era importante desarrollar una técnica que se conoce como el doble repique. Es decir, poder bajar, bajar y bajar hasta que tengamos una profundidad efectiva de 40 centímetros mínimo. ¿Y eso con qué objeto? El objeto es que las raíces de nuestras plantas que vamos a sembrar para nuestro alimento pues no tengan otro ejercicio y otro desgaste más que el de ir a buscar la comida que se encuentra en su alrededor. Ponerlas a luchar para poder ingresar al lugar, es decir, un suelo muy fuerte, muy duro, muy compactado, pues va a hacer que nuestras plantas pierdan su energía en perforar el suelo y no utilicen su energía en producir lo que necesitamos, como son los frutos, las hojas, los granos para los cuales las hemos sembrado. Veíamos entonces la tercera jornada. En esa tercera jornada hacíamos énfasis en la importancia, en la segunda y tercera jornada, perdón, hacíamos énfasis en la importancia de contar con esas semillas. Y un llamado importante de atención es que las semillas deben pertenecer a la gente y no pueden ser objeto de la particularización, de la privatización realizada por grandes entes comerciales que finalmente terminarán siendo dueños entonces de los alimentos y nosotros esclavos en la compra de esos elementos. Aquí entonces el llamado importante es a hacer ese guardián de semillas, es hacer ese cuidado que han de tener nuestras semillas, porque en nuestras semillas definitivamente está nuestro alimento y con nuestro alimento no se nos puede esclavizar. Ese es un llamado urgente y el llamado urgente entonces es: vamos a buscar nuestras plantas, vamos a buscar nuestros tubérculos, vamos a buscar todas nuestras semillas. En nuestros campos todavía existen muchísimas y empezar a darles el valor suficiente para que sean lo que deben entonces ser. ¿Y qué es eso? Pues definitivamente nuestra soberanía alimentaria empieza cuando somos dueños de las mejores semillas, de las semillas que son capaces de producir nuestros alimentos. Allí entonces planteábamos en esa jornada la importancia de cuidar las semillas, de poder recurrir a la literatura y encontrar que ya existen de una u otra manera unas condiciones para que nuestras semillas se estén desarrollando. Allí entonces revisamos cómo era importante darles esa primera salacuna, ese primer ejercicio en el que ellas van a volverse de semilla a plántula, y es allí donde hicimos unos ejercicios muy simples de poder tener los mejores sustratos para que nuestra semilla germine. Luego entonces también revisamos la importancia de los vecinos, y esa importancia de los vecinos tenía que ver con que hay plantas que se las llevan muy bien con algunos, como todos los seres humanos, y hay otras no tan amigables, o al contrario, que tienen tal vez unos vecinos diferentes que tienen unas mejores relaciones con otras plantas. En ese desarrollo entonces se planteaba con los participantes presenciales de los talleres que era necesario contar entonces con una tablita que nos permitiera decir que cuando yo quiero una lechuga más fresca, más jugosa, la siembro al lado de una espinaca, pero que jamás la puedo sembrar al lado de una cebolla, ¿sí?
Entonces, ese tipo de ejercicios era importante, ver cómo si yo lo que quiero es una selga frondosa y que no me la ataquen fácilmente las plagas, la puedo sembrar al lado de un ajo o una cebolla, y cómo este ajo y esa cebolla también tienen unas consideraciones de frescura, de jugosidad, gracias a que la selga se encuentra cercana. Entonces, ese tipo de asociaciones son importantes, sobre todo porque vamos a tener macetas, vamos a tener un espacio muy reducido, y en ese espacio reducido deberíamos, por aquello de la palatividad, por aquello del genio gastronómico, poder contar con muchísimas variedades capaces de desarrollarse en nuestros espacios. Entonces, poder sembrar una al lado de la otra que les vaya muy bien, es el ejercicio que se planteó. Mm, Seguiremos esperando a nuestros compañeros. Ya están llegando juiciosos, entonces vamos a iniciar nuestra jornada de tablero. Aquí ya se encuentran tres de nuestros participantes, y en aras de hacerle justicia al ejercicio del tiempo, entonces nos comprometemos a desarrollarlo. Ok. Entonces, Anita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Listo. Entonces, ya teníamos casi nuestra torta. Ya tenemos una torta casi hecha. Nos hace falta ponerle la crema y la velita. La torta que íbamos a hacer en estos talleres tenía que ver con... No, muchas gracias. Tenía que ver con cómo íbamos a hacer para que en algún tiempo, o sea, no necesariamente durante el tiempo de nuestro taller, íbamos a terminar haciendo un súper desayuno con nuestras hortalizas, porque no. ¿Sí? Yo recalco otra vez una cosa importante a tener siempre en cuenta, y es que en el universo, y todos los que estamos en el universo, pues tenemos que cumplir esta sagrada limitante, y es que todo tiene tiempo. ¿De acuerdo? Luego le preguntamos a Anita, que es la más juiciosa que hay, cómo a sus plántulas, cómo a esas cosas. ¿Listo? Bien, entonces hacíamos rápido, antes de iniciar ahorita este pedacito, un recuento de lo que habíamos hecho. Entonces, en ese primer taller revisamos esa importancia del otro, que era la planta. Y empezamos a hablar del suelo, que lo terminamos desarrollando de cómo debería ser ese sustrato, ¿cierto? Cómo debería ser eso que necesitan nuestras plantas para vivir. Y digamos que de manera general en ese último encuentro que tuvimos hace 8 días, entonces hablábamos de la importancia de la siembra, en qué momento íbamos a sembrar, una cosa que sabían nuestros antepasados, nuestros ancestros, que era el tema de la luna, pero que nosotros como que se nos olvidó, ¿cierto? Y entonces existe un premio que no les he podido hacer llegar porque se trocaron las listas, ¿cierto? Entonces hoy, para todos ustedes, ahorita les decimos a Ana María, les quiero hacer una solicitud, ¿sí? O una sugerencia, que nos volvamos una de esas cosas hartas que se llaman grupos de WhatsApp, ¿cierto? Pero este es un grupo diferente, porque es el grupo que realmente le tiene manos en la tierra, ¿de acuerdo? Y entonces cositas que vayan apareciendo, que ustedes conozcan, que revisen por allá y digan, oiga, mire, está apareciendo esto, podamos tener el sentido crítico para decir, es aplicable. Recuerden que no todo lo que está montado en las redes es, digamos que 100% seguro, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en ese ejercicio, entonces hoy les traje 3 documentos. Cuando yo les planteaba la primer día, la primera reunión, les decía yo, ustedes pueden ingresar a la red, y en la red hay hijo de mil cosas, ¿sí? Bueno, yo hice el ejercicio hace mucho tiempo, y en estos días, pensando en mi compromiso, dije yo,
voy a entregarles 3 documentos. ¿Por qué no les voy a entregar sino 3 documentos? Porque si les entrego 7 no van a revisar ninguno. Si les entrego 3, corro el riesgo de que no revisen ninguno. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, entonces, digamos que hagamos el mínimo esfuerzo. Recuerden que estamos en pleno ejercicio ahí de agroecología, y entonces que viva el mínimo desgaste de energía. Entonces les voy a entregar 3 documentos. Entonces, un documento está desarrollado por los españoles, ¿sí? Y recordar que los españoles han sido muy juiciosos en ese tema de las huertas urbanas. ¿Por qué? Porque en España sí se desarrolló un movimiento que tenía que ver con que ya no iban a comprar en grandes superficies. Entonces a los alrededores de las grandes ciudades se montaron productores de alimentos, y productores de alimentos clamando por un tema de independencia, de soberanía, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se han hecho sus cajas verdes, han hecho su mercado, digamos que nivelado, y entonces fácilmente puedes conseguir uvos, puedes conseguir olivos, puedes conseguir queso, o sea, todo lo que producen las fincas, ¿cierto? Y hacen sus cajas, hacen sus propios mercados. Entonces han hecho un ejercicio juicioso de resistencia frente al tema mercantil de los alimentos, y pues son muy juiciosos, y como son juiciosos, entonces dicen: las semillas, los alimentos son para todos, el conocimiento también es para todos. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un documento que se llama cultivos. Entonces nuestros cultivos, ¿por qué lo traigo? Porque entre otras cosas ahí están la selga, el brócoli, el coliflor, el calabacín, ya dejé las fresas, hay otras cosas, las acelgas, ¿cierto? Cosas que, entre comillas, todos como que tenemos metidos en la cabeza y son las que normalmente vemos en nuestra huerta. Y entonces, como están allí, cilantro, perejil, perejil, apio también está. Entonces, como están allí, ¿qué hay allá? Entonces, el nombre común, el nombre científico, la descripción, ¿cierto? Pero hay otras cosas interesantes. Cómo se produce la semilla, de qué características es la semilla, cuándo se coge la semilla, qué plagas la pueden afectar, qué requisitos necesitan, con quién está asociado. Entonces es una ficha que ojalá podamos nosotros empezar, digamos que, a volverla individual. ¿Por qué? Porque de donde yo vengo en este momento está cayendo un aguacero impresionante, pero hay 4 grados centígrados. Entonces no es lo mismo mojarse a 4 grados centígrados que mojarse a 12 grados centígrados, ¿cierto? Para los seres vivos. Acuérdense que eso sí ha quedado ahí metido en la cabeza, ¿no? O sea, yo tengo que tratar a las plantas como si las plantas me trataran a mí, ¿cierto? Entonces es que les está lloviendo mucho, ¿sí? Qué rico que llueva, pero mucho no, ¿cierto? Qué rico que haga sol, pero mucho no. Y estoy pensando como si yo fuera planta, ¿de acuerdo? Entonces, de esos 3 documentos está ese de huertos, ¿de acuerdo? Les describo lo que hay ahí mientras a ver si llega alguien más. Huertos. ¿Listo? Hay otro que se llama cultivos biointensivos. ¿Listo? Y ese cultivo biointensivos es lo que hemos visto en nuestras 4 talleres. O sea, es un librito hecho por una organización que también propende por el tema de la alimentación segura, etcétera, etcétera. Y entonces ha hecho ese documento. Podríamos editarlo y entrar a esos temas de edición y de hacer un documento para ustedes, ¿cierto? Pero resulta que ya están escritos. Entonces, si ya están escritos, pues simplemente vamos a agradecerle a aquellos que lo hicieron, ¿cierto? Y lo vamos a aplicar. Recomendación: no todo lo que está ahí lo podemos aplicar. Hay muchas cosas que no están en nuestro entorno. Ojo con el léxico, ¿sí? Por ejemplo, judías. Sí, son las alberjas. Sí, de las judías. Entonces, no, las judías. Entonces, pueden encontrar, por ejemplo, aquí que en los huertos hay ajitomates. Entonces, ¿qué son los ajitomates? ¿Cómo? ¿Entonces lo escribieron en México? Hay uno que está escrito en México y España, y otro porque digamos que cogieron los ajitomates y los llevaron a España, entonces les llevaron el nombre de ajitomate, ¿sí? Para nosotros simplemente son los ajis. Entonces, ojo, porque los pimentones también hacen parte de los ajitomates, ¿sí?
Entonces, de toda la gran familia de solanáceas, donde están los ajís, los pimentones, los tomates, todo es una misma familia, ¿cierto? Para los mexicanos todos son jitomates, ¿de acuerdo? Todos. Entonces hay unos verdes, unos amarillos, unos picantes, unos muy picantes, ¿sí? Y entonces, digamos que, no sé, el pimentón rocote que nosotros tenemos aquí, que es un poquito picante, para ellos es un ají dulce. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado ahí con el léxico. Y como quedaron así como pienso yo, porque no me lo manifestaron, entonces les traigo, aquí en este ejercicio de hoy, les traigo el libro de la luna. Súper. ¿Listo? Y entonces en el libro de la luna empezamos a estudiar desde la astronomía, o sea, dónde está la luna, cuándo gira la luna, qué es un perigeo, por qué las fases de la luna, etcétera, etcétera. Y empiezan a describir cuál es la función que tiene la luna en los seres vivos. ¿Listo? Y entonces, digamos que los criterios como para utilizar la luna a nuestro favor. Entonces, cuando sembramos, cuando podamos, cuando cortamos, cuando cosechamos, ahí está descrito. Se va un poco más allá, entonces tiene que ver con cuando le cortamos el pelo a nuestra mascota, cuando nos cortamos nuestro cabello, ¿cierto? Cuando nos mandamos a hacer la cirugía. ¿Ves? ¿De acuerdo? Esos tres. ¿Sí? Creo que son suficientemente interesantes los tres. Espero que aborden los documentos. Ahorita le pedimos a Ana María que nos facilite la lista y con esa lista hacemos nuestro grupo. ¿De acuerdo? No sé si va a ser Ana María la que administre o voy a ser yo quien administre. Pero persona que no escriba a la semana la sacamos del grupo. Este no es un grupo de mudos, ni mucho menos de mudos de ninguna manera, ¿no? O sea, pueden dejar audios, pueden escribir. La idea sí es que utilicen el grupo, ¿cierto? Y que digamos que las cositas que compartimos pues le saquen el jugo. O sea, vamos a hacer el esfuerzo para que lo que saquemos de aquí les llegue a ustedes para que hagan mejor la cosa. ¿De acuerdo? ¿Listo? O sea, hasta aquí. Y ahora sí entramos en la materia de hoy. Entonces, ¿hoy de qué se trata? Hoy se trata de el manejo de nuestro cultivo. Entonces, claro, vamos avanzando un poco, ¿cierto? ¿Cierto, Anita? Vamos, ¿ya hay planturitas? ¿Ya hay con hojitas? Sí, señor. ¿Los 3 centímetros? No, pequeñita. Están pequeñitas. Ok, pero ya las ves. Sí, ya se ve, sí, señor. Ok, listo, bien. Ellas se van a demorar un poco más. Recuerden que hay un tema de tiempo, ¿cierto? Más o menos te vas a demorar. Pero la rújula sí fue la que más Rapidito. creció rápido. Sí, la rápido. que nos dieron aquí. Es rapidísimo. Sí, Sí, claro. Con respecto a eso, entonces ampliamos un poco. En la medida en que yo voy haciendo mi cosecha de mis semillas, de mi lugar, digamos que voy encontrando un estado óptimo para la germinación. Entonces, cuando yo voy, digamos que a otra población, a otro departamento, a otro país, ¿cierto? Y entonces a más. Entonces voy a Perú y traigo mis habas, ¿cierto? Lo importante allí es que por lo menos una se dé. ¿Sí? Entonces puedo traer 20 habas. ¿Sí? De hecho, en casi todos los países, bueno, en Colombia es muy sencillo. O sea, en Colombia tú vas, cualquier persona va a una plaza de mercado de un pueblo, ¿sí? Aún de una ciudad. O sea, si yo voy, no sé, voy a irme para lo quemado, ¿sí? Una plaza grandísima, muy diversa en el centro de Bogotá, ¿sí? Y allá hay una sección de granos secos. Y de esa sección de granos secos, pues son semillas, ¿sí? Estamos hablando de arvejas, estamos hablando de habas, de lentejas, hay una cantidad enorme, soya, quinoa, amaranto, o sea, todo eso lo consigo allí, ¿cierto? Y lo consigo por libra, o sea, con latón así, me lo sirven en una bolsa, ¿cierto? Cualquier persona puede comprarlo, ¿de acuerdo? Entonces digamos que un extranjero podría ir allí y compraría semillas, ¿sí? O sea, fíjense que ahí están las semillas, ¿sí? Yo me las llevo para mi lugar, pero nunca pregunté dónde era, de dónde la cosecharon, ¿sí? Entonces la semilla, como cada uno de nosotros, pues se siente cómoda en donde siempre ha estado. Entonces, nuestra rúgula se obtuvo de una planta que fue un paquetico de un intercambio que venía
del norte de Boyacá, ¿sí? Venían por allá de Panqueva. Panqueva es caliente, ¿sí? Allá se daban muy altas, muy grandes, y las semillas que tú tienes, que nosotros te compartimos, es como la cuarta generación, ¿sí? Entonces la vinimos, cuando la trajimos, no se nos dio una cosa de la cucha, ¿cierto? Pero dio semillas. Entonces esas semillas las tratamos muy bien, casi que con microscopio escogimos las más gorditas, las más bonitas, ¿cierto? Y esas fueron las que volvimos a plantar. Entonces la siguiente generación en nuestro espacio ya se dio mucho mejor, ¿sí? Ya era más abundante, ¿cierto? Y entonces de ahí volvimos a coger semillas. Entonces la tercera generación es la que tú tienes. Entonces claro, ya está adaptada a digamos que la diferencia entre Arcabuco y Villa de Leyva, pues es escasamente 400 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Tenemos más o menos las mismas horas de sol, la misma cantidad de humedad, etcétera, etcétera. Entonces ya se comporta mejor. Por eso es así la vida, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que sembraron en el taleguito, ¿cierto? Pues es muy lento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? Recuerden que vamos a dejar el 30% de lo que sembramos para que se reproduzca y tenga semillas. El otro 70% no lo podemos comer, ¿de acuerdo? De ese 30%, las semillitas que vayan saliendo las vamos a cuidar. O sea, vamos a escoger las más gorditas, las más bonitas, y esas son las que vamos a volver a sembrar, ¿de acuerdo? Allí está el acto soberano del alimento. O sea, yo soy rico porque tengo un patrimonio en mi bolsillo que es todo el alimento que pueda llegar a tener, ¿sí? Hay por ahí películas así de apocalipsis donde los campos no son infértiles, etcétera, etcétera. Y lo que se está cuidando, ¿qué es? Un puñado de semillas, ¿sí? Porque en la medida en que yo tenga mis semillas, encuentre un suelo y haya hecho un curso de agricultura urbana, ¿cierto? Podría tener alimento, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que eso es urgente. Ese tema entonces en estas semillas, vamos a ver cómo, vamos a conversar ahora en este cierre, igual les conversamos por el grupo de WhatsApp y vamos a conversar también con las personas que hagan sus comentarios en el Facebook, ¿sí? De cómo seguimos, porque esto no puede ser simplemente, pues, sí, nos encontramos 4 veces y ya. No, hay que mirar a ver cómo vamos en el progreso, a ver si dentro de 6 meses somos capaces de encontrarnos en un espacio como este, como vendedores ambulantes, pero no venimos ni a comprar ni a vender, vamos a venir a intercambiar. Entonces, Anita, ¿qué trajiste? No, mira, yo ya logré semillas de apio, tengo semillas de espinaca, tengo semillas de lechuga. Y entonces, oiga, yo desarrollé mis lentejas, hay unas lentejas que son espectaculares, que parecen cubos, no son las lentejas aplanadas, sino parecen cubos, como piedrecitas, ¿sí? Y entonces estamos tratando de germinar esas semillas. Eso sería una cosa re loca. Entonces, digamos que desde la vista, ¿sí? La observación de la semilla ya es agradable. Entonces yo me imagino que en un buen plato, ¿cierto? Con unas buenas zanahorias nuestras, ¿cierto? Y algunas espinacas en julianas, ya empieza a sonar bueno, ya empieza a sonar alimento, ¿de acuerdo? Entonces poderlos encontrar dentro de 6 meses. Entonces, oiga, nos encontramos el sábado a las 10 de la mañana y hacemos trueque de semillas de 10 a 12, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿usted qué trajo? Si usted no trajo semillas, no puede llevar semillas. No, mentiras. Si usted no trajo semillas, tiene el compromiso de llevarse estas semillas y traer dentro de los otros 6 meses más semillas. Sí, esa es como la tarea que podríamos llegar a tener. Eso lo planteamos desde acá y lo dejamos como tarea. ¿Sí? O sea, para la gente que nos sigue, para nosotros, ¿sí? Nos lo dejamos como tarea para decir, oiga, encontrémonos y compartamos las semillas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. Entonces, hoy, imaginémonos, señor. En esta pregunta que cómo hacen parte del grupo de WhatsApp. Que sí, las personas que nos están viendo en este momento, escriban su número telefónico de WhatsApp y nosotros lo anexamos al grupo con su nombre y digamos que si tiene origen mejor, con eso vamos ubicándonos. Recuerden que es importante saber dónde estamos, ¿sí? Porque si nos están viendo desde el norte de La Guajira, pues vamos a tener problemas
con nuestras verduras allá, ¿cierto? Y cuando él nos traiga las semillas de lo que tienen, pues nosotros vamos a tener problemas. Entonces es importante su número telefónico, su nombre y el lugar donde se encuentre. ¿Listo? Y nosotros haremos la tarea de hacer el grupo grande de WhatsApp. ¿Listo? Bien, entonces les decía yo, acuérdense que de la misma manera en que yo tengo mi suelo, ¿cierto? Acuérdense que hice mi excavación, sigo con mi suelo y tengo mi era de esta manera, ¿cierto? Que ojalá, digo yo, esa es una buena forma de tener un patio chévere, ¿cierto? Y aquí entonces tengo las raíces de mis plantas, ¿cierto? Y aquí están digamos que el fruto de lo que he sembrado, ¿de acuerdo? Bien. Eso es exactamente igual a tener la matera, ¿cierto? La misma cosa, o sea, tengo yo aquí mi matera y aquí está el suelo que he hecho y sobre este suelo entonces también tengo mis plantas, ¿sí? La misma cosa, ¿sí? Funciona de la misma manera. Aquí yo vivo a nivel del piso, tengo acceso a mi jardín, ¿cierto? Aquí yo vivo en un cuarto piso y tengo acceso a mi ventana para que las plantas vean el paisaje de la ciudad, ¿cierto? Pero las puedo tener, ¿de acuerdo? Hay unos trabajos más difíciles que otros, sí. Bien, entonces hoy vamos a hablar de manejo. Entonces, bueno, ya hicimos una cantidad de cosas, sembramos, arreglamos, solarizamos el suelo, etcétera, etcétera, y ahí está. Bien, ¿qué necesitamos para que esta cosa pueda definitivamente chulearse? Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? Pues yo, por un lado, entonces requiero siempre un alimento permanente. ¿Listo? ¿Para quién? Para ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellas van a empezar a consumir. Entonces, con seguridad, lo que yo hice primero, acuérdense cuando hicimos ese modelo lasaña, ¿cierto? Empezamos a combinar trozos de suelo, etcétera, pues lo que hay aquí es alimento muchísimo para una primera vez, una segunda vez, tal vez una tercera vez. Pero si eso no es interminable, ¿no? En algún momento yo tendría que volver a colocarle o adicionarle lo que le adicioné la primera vez, ¿sí? Eso sería algo así como coger mi maceta o coger esa tumba de vida, ¿se acuerdan que la nombramos así? Esa tumba de vida, desocuparla y volverla a llenar, ¿sí? Que es lo que normalmente nuestras mamás y nuestras abuelas cuando tenían sus plantas en las azoteas o en los jardines hacían. O sea, ellas vaciaban la maceta una vez al año, ¿cierto? Le hacían el mantenimiento y las volvían a sembrar. ¿Y cómo eran las macetas de nuestras abuelas? Siempre florecidas, siempre florecidas. ¿De acuerdo? Ese ejercicio del alimento permanente podríamos estar haciendo no una vez al año, sino de forma periódica, ¿cierto? Y de adicional. Este alimento permanente puede ser de muchas maneras. Digamos que yo podría hacer una cosa que se llama la rotación de cultivos. ¿Sí? Y la rotación de cultivos la veíamos la clase pasada, cuando hablábamos del mute, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que eran 3 pepas de 3 semillas, 3 pepas de semillas de 3 especies diferentes. Entonces sembramos habas, sembramos frijol y sembramos maíz, ¿cierto? Y entonces el frijol, como leguminosa, es fijadora de nitrógeno. Y el maíz, ¿cierto?, es consumidor de nitrógeno. Entonces la llevaban bien porque el frijol le fijaba el nitrógeno, pero el frijol se cae porque es un legumbre. Entonces le echa la mano al maíz y le dice: venga, sosténgame, ¿cierto? Entonces ahí se prestan unos servicios complementarios. Y el haba está ahí al ladito, ¿cierto? Y está fijando una serie de diferentes elementos para que los otros los coman. Entonces ese trío le va muy bien. Allí estamos haciendo una rotación simultánea de cultivos, ¿sí? Entonces, cuando yo siembro papá, por ejemplo, la demanda
que tiene de materia orgánica, de mucho nitrógeno, de fósforo y potasio, porque eso es lo que finalmente tiene la papa. Es muy grande, ¿cierto? Pero ella deja el terreno de otra manera, entonces le cambia la textura, ¿cierto? Y no ha consumido una serie de nutrientes que sí los va a consumir la zanahoria, que va a volver a aportarle los otros nutrientes. Entonces, si yo llegase a tener mi maceta con unas papas y saco mis papas, cosecho mis papas, lo que sigue es sembrar unas zanahorias, ¿sí? Y eso es lo que se llama la rotación de cultivo. Es decir, ¿por qué le hemos hecho tanto daño al suelo? Porque nos volvimos monocultivo, extensivo y exclusivo. Es decir, siempre sembramos lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que para los que vivimos aquí cerca de Villa de Leyva, ¿cierto? Sutamarchán, Villa de Leyva, Ráquira, Santa Sofía, muchos de estos suelos fueron utilizados para sembrar trigo y cebada, ¿sí? Porque eran los cereales que trajeron nuestros conquistadores y la gente que vino a fundar, comillas, estos territorios. ¿Y qué sembraron? Siempre sembraron lo mismo, ¿sí? Y entonces resulta que ellos son muy buenos. O sea, el trigo y la cebada son alimentos espectaculares porque generan fibra, proteína, una cantidad de cosas. Pero ¿de dónde la sacan? ¿Sí? Del suelo. Y si yo siempre le saqué lo mismo al suelo, llegó un momento en el que no hay más, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que muchas de nuestras planicies donde se sembró frijol, perdón, donde se sembró cebada y trigo, ya no producen nada. ¿Sí? Son suelos estériles, ¿sí? Y eso se replica en todos los lugares donde los españoles cogieron grandes y vastas trozos de terreno para sembrar lo mismo siempre. Entonces, como siempre se sembró lo mismo, eso mismo agotó lo que come, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Restablecer ese suelo. ¿Cómo se restablece el suelo? Ya lo vimos. O sea, había que, ¿de acuerdo? Cultivar otra cosa. Habría que, sí, digamos que por eso digo yo, el alimento permanente puede ser la rotación de cultivos. En los documentos que les estoy pasando, hay ahí qué debería sembrar después. ¿Verdad? Recuerden que esta rotación de cultivos la puede hacer en el mismo lugar, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Con el vecino, ¿sí? Entonces, cuando las dos plantas se desarrollan a la vez, no es necesario que yo esté haciendo rotación de cultivo, ¿sí? Cuando yo le pongo la espinaca al lado de la lechuga y la lechuga al lado del repollo, esas tres se me van bien, ¿sí? Y unas están consumiendo una cosa, otras otra. ¿Y por qué sabemos que están consumiendo diferente? Si están en el mismo lugar y son plantas y todas saben diferente, es porque comen diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, fácil. Y entonces están aportando al suelo una cosa diferente. Bien, resulta que yo tendría que entonces, si estoy haciendo una cosecha de esas y me está yendo muy bien, es decir, son plantas grandes, fuertes, ¿qué le está pasando al suelo? Se está volviendo débil. O sea, si la planta se vuelve fuerte, es porque está consumiendo lo que yo tenía en mi suelo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ponerlo otra vez, ¿sí? Entonces, ¿este alimento permanente de dónde va a salir? De una cosa que los invito a que revisen el Facebook. Yo sé que no todos manejamos las redes, que no nos gusta, pero bueno, gástese media hora. No, realmente son más porque son jornadas de 2 horas. Y hay un video donde yo explico el tema de la lumbricultura. ¿Listo? Y aquí, digamos que es un tema de gusto. Entonces, el alimento permanente lo puedo hacer yo a través del compostaje, ¿sí? Del compost. O lo puedo hacer a través de la lumbricultura. ¿Existen otras cosas? Sí, existen otras formas de hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Hay una cosa que se llama el focaccia. ¿Sí? Entonces, en esencia, ¿qué es? En esencia es que yo cojo unos residuos orgánicos, ¿cierto? Y los meto en un proceso y los degrado para que vuelvan a ser alimento de planta. ¿De acuerdo? La mayoría de estos no son abonos, ¿sí? Hay que ponerle el nombre real. Son adecuadores de suelo. ¿Qué significa un adecuador de suelo? Que es más allá que un abono, ¿cierto? O sea, no solamente te da lo que necesita la planta, sino que permite que el suelo sea una cosa dinámica.
¿sí? ¿Y cómo es dinámica? Pues tiene vida, ¿sí? Entonces, lo que le anexamos al suelo cuando le coloco yo compost, le coloco yo humus o un vermicompuesto, lo que le estoy adicionando es una cantidad de bacterias que permiten, y recuerden que el 99% de las bacterias son benéficas, ¿sí? Ese 1% es el que nos hace daño, y nos hace daño por nuestra culpa, ¿sí? Esas bacterias lo que hacen es eso, fijan nitrógeno, ¿cierto? Controlan humedad, mejoran el pH, comen los residuos de otras cosas, ¿sí? Entonces hacen parte de un gigantesco ciclo biológico que permite que el suelo esté vivo, ¿sí? Cuando yo he tenido un monocultivo permanente y específico, ¿cierto? He roto la estructura. Cuando yo utilizo fungicidas, herbicidas, todos esos sidas, ¿cierto? Estoy cambiando la estructura y el componente del suelo, ¿sí? Entonces estoy volviendo un suelo cada vez más lento, más lento, más lento, más lento. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puedo restablecer? Entonces, yo utilizo aquí una analogía interesante que tiene que ver con este alimento permanente y es cómo nos gusta alimentarnos a nosotros, ¿sí? Si nosotros llegamos a entrar en una crisis de salud y nos tuvieran que poner en una UCI, ¿cierto? En la que normalmente me hacen que yo pierda mi sentido, ¿cierto? Ya, voy a entrar en un espacio casi vegetal, dicen ellos, ¿cierto? Un espacio casi vegetal. Es decir, mi cabeza no va a funcionar y no va a tener dominio sobre mi cuerpo, ¿sí? Y eso es importante, porque si yo estoy enfermo y mi cabeza, que es la mayor consumidora de proteína, ¿cierto? O sea, yo gasto más proteína pensando que haciendo ejercicio, ¿sí? O sea, el cerebro es un comedor enorme de proteína. Pero si yo estoy enfermo, tan enfermo, y encima de todo la cabeza está funcionando, pues el requerimiento alimenticio se vuelve muy grande. ¿De acuerdo? En esos espacios, ¿cómo me alimentan? ¿Sí? Una virocrisis. ¿Y qué me ponen ahí? Los elementos básicos que yo necesito para que mi pulmón funcione, mi corazón funcione, para que el páncreas no trabaje mucho porque no tienes cosas que hacer, ¿cierto? Mi riñón ya no funciona mucho, ¿cierto? Mi intestino se vuelve quietecito porque no está entrando esa gigantesca cantidad de alimentos. ¿Listo? ¿Cómo funciona un monocultivo? ¿Cómo funciona un cultivo intensivo? Con veloclisis, ¿sí? Lo que pasa es que no es la aguja, sino son los grandes bultos, ¿cierto? De abonos foliares, abonos en polvo, ¿cierto? Que yo disperso sobre mi terreno para que mi planta se anime. ¿Y qué le doy? Estrictamente lo necesario. ¿De acuerdo? ¿Cómo cuando estamos así sanos y bien comemos? Un poquito de esto, un poquito de aquello, que colorcito, que formiza, ¿cierto? Que más, un tris más de grasita, echémosle un poquito de capsina llamada aquí, ¿cierto? Así comemos nosotros, ¿de acuerdo? Eso en paralelo con nuestro suelo, ¿qué es? Un suelo dinámico, un suelo que está lleno de muchísimas cosas y entonces ahora en la variedad, dicen por ahí, está el placer, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo me alimento yo mejor? ¿Cierto? ¿Con venoclisis o en un buffet? En un buffet criollo, en un buffet nuestro, en nuestra casa. Pues en un buffet nuestro, en nuestra casa. ¿Sí? Donde si hay que comer arrocito, uy, ojalá sea la peguita de ayer. ¿Sí? ¿Eso es alimenticio? Sí, ¿cierto? Pero ¿cómo se alimenta? ¿Por los contenidos de la peguita tostadita con aceite? ¿O porque yo lo veo agradable y definitivamente eso sí me gusta a mí? Entonces fíjense que el alimento aquí es una consideración integral, no es lo que va a ir a pasar a la barriga, sino lo que me queda en el corazón, lo que decide que mi nariz pueda inhalar. Entonces, les decía yo el plátano criollo, ¿se acuerdan del banano? ¿Sí? Que alguien por allá a 20 metros peina, o despeina más bien, un banano criollo de esos de Moniquirá y todo el mundo tiene. ¿Sí? Pero a la gente a 50 centímetros le pela un banano de esos de exportación, no sabe nada, no huele nada. ¿Sí? Entonces, ojo, el suelo dinámico es ese lugar donde nosotros comemos de todo, ¿sí? Y salivamos.
el suelo del monocultivo es la crisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queremos aquí? Que esto sea ese espacio en el que se alimentan todos felices. ¿De acuerdo? ¿Con qué le voy a colocar? Yo le podría colocar un triple 15 a esto. Sí. Evidentemente yo le puedo colocar un triple 15. Pero sí le puedo colocar entonces ese espacio de diversión de la alimentación, ¿sí? Entonces le coloco lo que yo pueda hacer, ¿sí? Entonces, aquí hay pros y contras, ¿sí? Digamos que vamos a coger los que más usamos nosotros, los que más nos facilitan, y un tema es el compost. ¿Ustedes han escuchado por allá que dice que el enemigo está adentro? ¿Sí? ¿El verdadero enemigo está adentro? Bien, pues los verdaderos y más eficientes degradadores los tenemos dentro, ¿sí? Entonces los alimentos per se van a descomponerse. Es el ciclo natural, ¿sí? Como nosotros, y eso lo dicen hasta los libros sagrados, ¿no? Que polvo eres y polvo te convertirás, ¿sí? Lo podemos llevar a este estado, es decir, nosotros salimos de la nada y vamos a volver a la nada, ¿de acuerdo? La planta salió de la tierra y volverá a la tierra, ¿sí? Y eso ¿dónde lo vemos? En los bosques. Entonces el gran árbol, sí, así gigantesco, majestuoso, súper fuerte, el día que se cae, ¿cierto? Empieza a declinar todo lo que hizo durante su existencia. ¿Y cómo termina? Haciendo parte del suelo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ese ciclo natural, pues lo tenemos todos por dentro. ¿De acuerdo? El tema del compost y la lombricultura es cómo hacemos para que eso sea más rápido. ¿Sí? Porque es que mi planta necesita comer hoy. ¿Sí? Y toda la próxima semana. Entonces, ¿de dónde voy a sacar alimento para eso? ¿Listo? Y entonces aquí viene una cosa chévere, y es que cuando yo utilizo residuos, voy para mi cocina, entonces no todo me lo como, ¿cierto? Ya sé que debo guardar parte de la raíz, un pedacito del tallo de la cebolla para echarlo en agua para tener más cebolla. Sí, ese no lo pierdo. Pero hay pedacitos que sí pierdo. Digamos que las hojas secas de mi cebolla no me las como. Bueno, ¿eso a dónde debería parar? Pues debería parar a un ciclo de materiales, ¿cierto? Y entonces lo podría hacer a través del compost y la agricultura. No necesariamente tengo que hacer. Claro, si yo sé que hay un loco vecino que tiene más espacio que yo y más tiempo que yo y produce compost, pues yo voy y le compro o le cambio, ¿cierto? Verduras por compost. Podríamos hacerlo así. Esto es, digamos que, dos maneras de verlo. Es que el compost es un tema que puede durar 4 meses, ¿sí? Y necesita 3 meses y medio de trabajo. Mi trabajo. ¿Qué es eso? Tengo que estarlo volteando, ¿sí? Tengo que estarle dando espacio y revisar que haya la actividad de las bacterias funcionando. En la lombricultura puedo estar hablando de 2 meses, ¿sí? Con un trabajo más o menos de 2 semanas. ¿Sí? Entonces, que viva la pereza, que viva el ahorro de energía, y yo prefiero que otros trabajen por mí, ¿cierto? O sea, es muy cómodo yo, ¿verdad? Pero recuerden que todo en la naturaleza tiende al mínimo grado de la energía. Entonces, pues yo no voy en contra de eso, yo voy a favor de eso. Y en ese caso, entonces, les voy a propiciar un espacio muy agradable, muy confort, ¿cierto? Muy específico a mis lombrices, y que mis lombrices hagan la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, los invito a que revisen ese video que está puesto ahí, y hablamos del tema de la lombricultura. Ya la podemos hacer en canicas, la podemos hacer como les decía yo, que se llaman cascos, en las canastas de las cervezas o de algunas cosas. Recuerden que para eso, entonces, normalmente es una cosa de esta manera, ¿cierto? Y algunas solamente traen un huequito acá, que es la manija, ¿sí? Y por dentro viene la canastillita esa que se me separa. Pero está pegada, ¿cierto? Sí, esa está pegada. Entonces, digamos que... Me dijeron que no era eso. ¿Cierto que esa es? Es esa. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que... La engañaron. Entonces, digamos que esta sería como vista por dentro, y aquí viene
aquí vienen las La separaciones, división. ¿sí? Las separaciones de las botellitas, ¿sí? Entonces, tranquilo. Me he perdido un tinto. No, mentiras, me van a guardar mi tinto. Podemos pedirle el favor a un taller, ¿sí? Si ustedes no tienen una ruteadora, no, perdón, eso se llama una pulidora, ¿sí? Entonces, con una pulidora se corta aquí, se corta aquí, se corta aquí, se corta aquí y se corta aquí. Entonces, esto sobra, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y ya me quedó el espacio. Con otra ventaja, y es que cuando yo veo el suelo, ¿sí? O el piso de la caja, el piso de la caja está diseñado así, ¿sí? Hueco. ¿Sí? ¿Y yo para qué necesito que sea hueco? Primero para que pase por acá el agua y el aire, pero segundo para que pasen por ahí las lombrices. ¿Sí? Entonces me queda perfecto. ¿Sí? Existen empresas de plásticos y de empaques que han desarrollado canastillas para la lombricultura. Claro, eso cuesta en medio ápice de un pulmón, ¿cierto? Estas, lo que les digo, en las grandes tiendas, están siendo basura. Y digo basura es que hacen esto, o sea, no saben qué hacer con eso. ¿Sí? Les decía yo, aquí por ejemplo en Villa de Leyva, que existe el lugar del reciclaje, allá hay canastillas de eso. ¿Sí? Y con seguridad te las van a vender a 2.000 pesos. ¿Sí? 2.000 pesos es muy bueno. No solo porque es barato, sino porque son elementos que están diseñados para golpearse, ¿sí? O sea, son muy resistentes. ¿Sí? Entonces, pues esa es una buena inversión. ¿Cuántos necesitas? 3. ¿Sí? 3 sería así de alto, ¿cierto? Y un espacio de 40%. Y ahí podrías tener todo el humus que necesitas siempre para tu cultivo urbano. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vale? Cosa que no puedes hacer en el compost. O sea, yo me atrevería a decir que puedes hacer lombricultura en el cuarto piso sin molestar a nadie, pero no puedes hacer compost en un primer piso sin molestar al vecino. ¿No es lo mismo el compost y No. la agricultura? Son dos cosas diferentes. Aquí utilizas las lombrices para hacer el trabajo. Aquí utilizas las bacterias para hacer el trabajo. Pero es lo mismo, se le echa las sobras de comida, ¿cierto? Sí. Pero lo que haces es, digamos que son procesos biológicos y de fermentación. Entonces, digamos que me voy a parar acá por culpa de Anita. No, mentira, eso está bien. Entonces, tengo yo una... Digamos que uno, bueno, no, el profe lo sabe. Esto va a ser un montón de mi compost, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué hay? Los residuos vegetales, ¿de acuerdo? El compost va a tener una cosa particular y es que en este lugar es el lugar más caliente. ¿Sí? Como somos orgánicos, nosotros orgánicos nos vamos a degradar. Vienen las bacterias, aquí la acción es de bacterias, en el otro lado la acción es de las lombrices. ¿Sí? Entonces, digamos que el personaje que hace el trabajo es millones de veces más grande, ¿de acuerdo? Y por eso es más eficiente, entre otras cosas. Entonces, este calor va a hacer que se propaguen fácilmente las bacterias. ¿Sí? O sea, recuerden lo que le dice a uno. O sea, llévese, está bien, llévese el pedacito del plato, pero al refrigerador. ¿Por qué el refrigerador? Porque la temperatura hace que las bacterias se queden quietas. ¿Sí? Y la conservan. Yo no puedo hacer eso cuando vivo a 20 grados centígrados y dejo algo por ahí. ¿Sí? Y se me olvidó meterle al refrigerador. Ya no funciona. ¿Por qué? Porque llegaron las bacterias y el clima está agradabilísimo y entra. Pues todo se daña más fácil a la medida que voy subiendo la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, pero ojo, porque la temperatura no puede subir mucho. Porque si la temperatura sube mucho, mataría a las bacterias. ¿Sí? Entonces, aquí se desarrollan a temperaturas 30, 40 grados. Entonces, las bacterias son felices, comen mucho, se reproducen mucho, ¿cierto? ¿Y qué están comiendo? Los residuos que yo da. Pero ¿cómo hago yo para permanecer esa temperatura ahí? ¿Cierto? Pues tengo que coger de acá y poner acá para volver a armar el mismo montón.
¿sí? Entonces tengo que darle vuelta, vuelta, vuelta. Porque esta cosa, ¿qué necesita para que funcione? Agua, como todos necesitamos agua. Pero en particular el compost necesita oxígeno. ¿Y dónde está el oxígeno? En el aire. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Darle vuelta para que se llene de oxígeno. ¿Qué pasaría si yo no le doy vuelta? ¿Sí? Pues que como no hay oxígeno, o sea, esto no existe, empieza a haber una reacción diferente. ¿Sí? Una cosa es vivir con oxígeno, ¿cierto? Que se producen muchísimas cosas. Y otra cosa es cuando no tenemos oxígeno. Entonces, ¿qué se produce? Pues cuando no tenemos oxígeno empiezan estas bacterias a desarrollarse, a mutarse, a hacer cosas diferentes y empiezan a liberar H2S. ¿Qué es esa cosa? Ácido sulfídrico. Y ese ácido sulfídrico huele a huevo podrido. Entonces, uy, esto empezó a oler feo, ¿cierto? Y eso es una de las primeras características de encontrar que hay una fermentación anaerobia, se podría decir de esa manera, o sea, sin oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que estarlo moviendo. Entonces, mi montón de residuos aquí hoy es mi montón de residuos aquí mañana. ¿Sí? Digamos que no tengo más espacio, entonces pasado mañana lo tengo que pasar de acá. ¿Sí? Y estarlo pasando de un lado para el otro. Es demasiado trabajo y si necesito mucho espacio. Fíjense que son en 2 metros cuadrados yo podría tener mis residuos dándole vueltas, ¿cierto? Mientras que los mismos residuos los tengo en un edificio de canastillas y no tengo que darles vuelta, porque las lombrices se están encargando de hacer. Y esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Entendido? Pero se le puede echar todos los residuos, solo que uno es de paja y el otro lo hacen las lombrices. Sí, En claro, conclusión. ojo, digamos que yo les hablaba de una cosa novedosa que se inventaron hace poco, que eran los ataúdes verdes, ¿sí? Y era como un ataúd que funciona como una canasta de cerveza, ¿sí? Porque solamente tiene las paredes y la tapa, pero el fondo es hueco. Entonces, ahora una moda novedosísima, ¿cierto? Está llevando los cuerpos al bosque, ¿cierto? Y el bosque se encarga de hacer el tratamiento. Pues nada, nosotros somos orgánicos, ¿sí? Y como orgánico somos sustitutos a que las bacterias nos coman, que los gusanos nos coman, ¿cierto? Y en ese proceso, ¿qué volvemos a hacer? Pues, ¿sí? Polvo. O sea, volvimos a hacer polvo. ¿De acuerdo? Eso es muy gracioso, porque cuando se te puede ir un trozo de carne en tus residuos a la lombricultura, las lombrices lo van a comer, ¿sí? Porque ellas comen orgánico. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, podríamos tener entonces, volvemos acá, el alimento permanente. Bien, hay una cantidad de cosas que se hacen, porque yo sé que Anita se va a entusiasmar y va a montar una super empresa de producción de alimentos. Sí, porque yo tengo 2 tías, tengo 5 primos, mi papá, mi mamá, y todos ellos les gusta comer lo que yo hago. Entonces, chévere, hay posibilidad de ampliar mi negocio, mi unidad productiva. ¿Listo? Y tengo el espacio, o sea, definitivamente tengo un super jardín. Pues aquí con el humus podría hacerlo, ¿cierto? Pero podría estar utilizando otras cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de los alimentos permanentes aparece un capítulo que se llama los biofermentados. Biofermentados culturales. ¿Cuál es el biofermentado cultural? Más cultural que existe. Pues la chicha. ¿Sí? La chicha es el biofermentado cultural, digamos que por excelencia. ¿Sí? Entonces, no la chicha que nos, digamos que no el legado de chicha que nos dejaron esos zampones españoles, sino el legado de chicha de nosotros los indígenas. Entonces, no andábamos hinchos ni borrachos siempre. Eso es carreta. ¿Sí? Era importante tener chicha porque se necesita que se rompa, y hoy lo utilizamos también,
¿cierto? Entonces, necesitamos romper el hielo, dicen por ahí. ¿Y cómo se hace para hacer esa primera desinhibición? Oiga, póngase feliz. ¿Sí? O sea, llega a un espacio diferente. Entonces, cuando usted está como contento, habla más. Cuando usted está como contento, interactúa más. Cuando usted está como de esa manera, tal vez produzca más. ¿Cierto? Entonces, rompa ese hielo. Para eso se utilizaba. No para volvernos bobos y locos allá tirados como ferias y fiestas tirados en una andén. No, para eso no es. ¿Sí? Es para otra cosa. ¿Sí? Nada más chévere que tomarse una bebida de esas espirituosas encima de una comida. Y lo llaman aperitivo. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Un biofermento. ¿De acuerdo? Entonces, esos biofermentados que estamos pensando para nuestro suelo son múltiples. ¿Sí? ¿Con qué se puede hacer un biofermentado? Con cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo lo que sea orgánico se lo pueden comer los otros organismos. ¿Sí? Insectos, gusanos, bacterias, hongos, etc. ¿Listo? Entonces, esos biofermentados pues están diseñados para que hagan parte nuevamente de la cadena. ¿Sí? Es un biofermentado espectacular. Entonces vamos y buscamos ortiga. ¿Sí? Es la ortiga. Todos conocen la planta de ortiga, ¿cierto? ¿Y todos se han dado cuenta dónde está la planta de ortiga? Sí, más o menos. ¿Sí? Donde hay humedad, ¿no? Donde hay humedad. Sí, allá. Y donde hay humedad es la parte más baja. Es decir, donde todo escurre. ¿Sí? Entonces, ay, sí, en la finca de mi abuela, ¿cierto? Están abajito del lavadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué está comiendo la ortiga? ¿Sí? El jabón. Está comiéndose el jabón, la grasita que lleva el jabón, los residuos que fueron a parar allá. Claro, ella no está comiendo los granos de arroz de la lavada de la olla de ayer, ¿cierto? No lo está comiendo. Pero el grano de arroz sí quedó en el suelo. ¿Y qué le pasó a ese grano de arroz? Se lo comieron las bacterias. ¿Sí? Y cuando se degradó, ¿a dónde fue a parar? Más abajito. ¿Y dónde estaba? ¿Quién está más abajito? No, la ortiga. ¿Sí? Entonces la ortiga es una planta muy bien alimentada. ¿Sí? Entonces recuerden lo del sancocho. ¿Sí? O sea, ¿con qué hago yo un buen sancocho? Pues con buen plátano, buena yuca, buena gallina. ¿De acuerdo? Si mi ortiga está comiendo de lo mejor, ¿cómo es la ortiga por dentro? Lo mejor. ¿Sí? Entonces, ojo, podríamos estar haciendo innovación, ojo con esto, con lo que les voy a decir, podríamos estar haciendo innovación culinaria. ¿Sí? Porque lo que tiene esa planta es una cantidad enorme de proteínas. ¿Quién se atrevería a hacer una crema de ortiga? Bien, háganla. Bueno, yo hago té. ¿Té de ortiga? Perfecto. ¿Y tú también haces té de ortiga? A mí me toca para una alergia que tengo. Ok, listo. Entonces, fíjense que normalmente lo que produce, digamos que el efecto que produce algo es la propia enfermedad, ¿de acuerdo? O la propia cura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo rozo la ortiga por ahí, ¿qué me salen? Inmediatamente me sale una urticaria, ¿cierto? Me salen unas lamparones, decía mi mamá, ¿cierto? Y empiezan a picar, ¿cierto? Y entonces, miércoles, eso es una reacción alérgica. Pero la ortiga se utiliza para contrarrestar las alergias, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Me entienden el hilo? Bien, pues eso es tan bueno, ¿cierto? Que, ¿por qué no le pica el té? Porque es que perdí todas esas micro jeringas que tiene la ortiga cuando yo lo paso para el inconveniente. Entonces, si yo cogiera la planta, la juego, ¿cierto? Yo hago el ejercicio de lavarla muy bien, la cocino, ¿cierto? La licúo, ¿cierto? Esa llena. Háganlo con un poquitito y denle a comer al más escéptico. Y va a decir, esto está tan bueno como, es como entre espinaca, tiene... No, es que es bueno, ¿qué es? Ortiga. ¿Sí? No lo van a creer, ¿cierto? Ahí está una cosa que no la sembramos, se reproduce de una manera impresionante, es muy fecunda, ¿cierto? Y como eso es tan bueno, tan bueno, tan bueno,
yo puedo hacer un biofermentado con ella. ¿Sí? Entonces, no se olviden de eso. Hay una cosa importante, y la cosa importante es que siempre vamos a necesitar un envase. Algo que me contenga, ¿cierto? Algo que me contenga. Ese que me contenga normalmente es un plástico. Podría ser otra cosa, podría ser un acero inoxidable. Pero es que ese acero inoxidable se vale mucho dinero y no se consigue tan fácil. En cambio, las canequitas plásticas sí se consiguen. ¿Sí? La mayoría de nuestros insumos importados tienen canequitas plásticas. Una canequita plástica de 20 litros, ¿sí? Para los que se van a dedicar al tema de la agricultura orgánica, es necesario tener, con su respectiva tapa. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. ¿Eso cuánto cuesta? Porque pues, los talleres son para eso, ¿cierto? Esto puede costar alrededor de 15.000 pesos. ¿Sí? Ese es el valor comercial. ¿Sí? Y esa canequita le permitiría hacer una cantidad de cosas. ¿Como cuáles? Como aquí colocar macerado, licuado, cortado, 1 kilogramo de ortiga. Les colocas 1 kilogramo de ortiga y le colocas 10 kilogramos de agua. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasa? Recuerden que el enemigo está dentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a pasar a la ortiga dentro del agua? Se va a empezar a descomponer. ¿Sí? Como esta mujer, ¿cierto? Esa planta hermosa está llena de tantas cosas buenísimas, ¿dónde van a quedar esas cosas buenísimas? Ahí. ¿Sí? Ese es el principio de la ley universal de la conservación de la masa y la energía. ¿Sí? Entonces, todo lo que recogió la ortiga durante su vida, la tiene en sus tallos, en sus hojas. Cuando la picamos y la ponemos allá, ¿dónde queda? Ahí. ¿Listo? Entonces, claro, con seguridad hay hasta elementos azucarados, es decir, ella también tiene azúcares. Y esas azúcares permiten que haya desarrollo de levaduras. Y esas levaduras permiten que los almidones se vayan a descomponer en otros elementos, ¿cierto? Y todos esos elementos quedan ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un caldo buenísimo. ¿Sí? Se hizo lentamente un caldo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 4 semanas. Y lo mismo, ¿qué pasa si yo lo dejo quieto? ¿Sí? O sea, lo dejo ahí quietecito. Pues inmediatamente me van a aparecer las grasas, etcétera, se van a colocar arriba y me van a sellar lo que hay dentro. Y lo que está dentro, esa cosa líquida que está allá adentro, empieza a no tener aire. Y si las cosas no empiezan a tener aire, empiezan a oler feo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ir a batir la cosa todos los días. Desde la mañana. ¿Qué le estoy haciendo a eso? Adicionando el aire. Pues las bacterias siguen desbaratando esas moléculas grandísimas y las ponen más sencillas. A las 4 semanas, ¿yo qué tengo? Un alimento permanente, ¿cierto? En forma líquida. Entonces, lo coloco en mi gotero y se lo aplico. ¿Listo? Con algunas otras cosas. Sigue siendo repelente. ¿Sí? La palabra repelente es como la que decía mi abuelita. Y es que nadie se mete con usted porque usted es repelente. ¿Sí? Entonces más o menos le pasa lo mismo a la ortiga. Cuando yo la echo aquí, ¿cierto? Pues la pobre matica quedó así impregnada, pero entonces viene la mosquita a hacerle daño. ¿Sí? Y se encuentra con la ortiga. No, eso no me gusta. Si a mí no me gusta que me toque la ortiga, a la mosquita no le gusta probar ortigas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Como alimento y encima de todo funciona como control. ¿De acuerdo? ¿Cuánto gasté en el biopreparado? Tiempo. Tiempo. ¿Sí? El agua, sí vale. Pero bueno, 15 litros de agua no vale mucho. O sea, no me van a dejar muy pobre. ¿De acuerdo? Y la ortiga, alguien dijo, ay, si quiere llévesela toda. ¿Sí? El que tiene ortiga dice, ay, llévesela. ¿Sí? Eso es torno. Bien, aquí funciona. Entonces, esos biofermentados, coloco el caso de la ortiga porque va a funcionar exactamente igual con los ajís. ¿De acuerdo? O sea, el ají va a funcionar lo mismo. El ají pica porque tiene una molécula que se llama capsidina. ¿Sí? Y la capsidina, yo diría que, o sea,
con todo el riesgo de equivocarme, casi que es un neurotóxico, ¿sí? Porque cuando la capsidina entra a nuestro sistema nervioso, uno no sabe si se está quemando, si se está pellizcando, si tiene una herida. ¿Sí? Me produce parálisis en el diafragma, sudo, ¿cierto? Bien. Eso puede producir con la capsidina. Cuando dice mi mamá, el ají está bravo. ¿De acuerdo? Puede ser tan grave que yo no sé si les ha pasado, que uno huele el ají. Cuando lo licuas, Sí, ya la a mí me da la claro, hay gente que le produce una reacción alérgica completa, entonces se le inflaman las mucosas, se llorosea, los ojos se inflaman, ¿sí? Nada, es complicado, ¿de acuerdo? Bien, pues la capsidina en esos excesos a mí no me gusta. Y yo soy, no sé, varios trillones de veces más grande que una bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, una molécula de capsidina para una bacteria, para un hongo en una planta, eso es una cosa impresionante. ¿Cómo puedo hacer yo un biopreparado? Muy similar. ¿Sí? Entonces, esos biopreparados, imagínense siempre que estamos haciendo una actividad ancestral. Perdón. Sí, ya. Es que yo hago una cosa parecida. Yo cojo un balde Sí. y ahí echo todo el periódico, todos los papeles, pero no lo revuelvo, pero está al aire. Okay. Tengo que, Sería más funcional si está en la isla. ya, todo eso siempre mejor oxigenarlo. Siempre oxigenarlo. Ah, bueno. Recuerda Hasta que- los pelos de mi perro lo echo ahí. Ok. Sí. Y así mato una vez las pulgas y los huevos. Ok. Perfecto. Perfecto por las pulgas, no, por el perro. Sí, claro. Hay que hacer, digamos que hay que tener cuidado con ciertas cosas que las colocamos ahorita. ¿Sí? Dentro de los biopreparados, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Super 4. ¿Sí? Y el Super 4 incluye, la mayoría son sulfatos. ¿Sí? Sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de magnesio. Entonces todo eso al final terminaría siendo cobre, hierro, magnesio, calcio disponible para las plantas. O sea, digamos que las moléculas más sencillas para que la planta se pueda alimentar de ello. ¿De acuerdo? Pero este incluye un componente extrañísimo, y el componente extrañísimo es hígado. ¿Sí? El hígado. Entonces la gente dice, pero ¿y cómo estamos colocando pedazos de piedra? Porque todos los demás, ¿cómo te quieres sentar? Para pasar por encima. Entonces vas a colocar pedazos de piedra, y esas piedras, ¿con qué se degradan? ¿Con ácido? No, con las sustancias que tiene el hígado. O sea, yo voy a la fama y compro un pedazo de hígado, y el hígado del cubo lo meto allá. ¿Sí? El miércoles estoy hablando de un pedazo de cadáver que va a tener mucho tiempo, y eso va a desarrollar unos olores de otra manera. ¿De acuerdo? ¿Cómo se eliminan esos olores? Ahí. ¿Sí? Agitar. ¿De acuerdo? Y lo que estoy colocando cuando coloco ese hígado allí es las bacterias que van a degradar todo lo demás. ¿Sí? Ese es un biopreparado. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Y ¿Sí? para qué sirve? Ese es un supercompuesto que se coloca en los grandes cultivos. O sea, cuando digamos que hay unos cultivos que demandan muchísimas concentraciones de cobre. ¿Mm? El cobre por naturaleza es un fungicida. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno tiene problemas de hongos, ¿cierto? Hay que buscar cuál es el mejor alimento en cobre. ¿Sí? Esa sería la mejor forma, digamos que de regularnos. ¿Sí? De la misma manera que Anita dice, yo tengo problemas alérgicos y consumo, es porque en la ortiga hay un antialérgico. ¿Sí? Entonces, allá está. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, digamos que problemas en mi sistema respiratorio, yo necesito tener alto mi sistema inmune. En estos días de pandemia hay que pensar de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me alimento mejor
para que mi sistema inmune esté más arriba. Entonces mi sistema inmune estaría mejor si yo tuviera antioxidantes. ¿Por qué? Porque es que el oxígeno dentro de mi sistema circulatorio permite hacer rápido los cambios. Y cuando yo hago rápido los cambios, mi cuerpo está dañado. ¿De acuerdo? Entonces mi sistema inmune está alto. Y ese sistema inmune está alto cuando yo consumo elementos que me producen mucho oxígeno. ¿Cuáles son esos? Los antioxidantes. ¿Y cuáles son los antioxidantes? La mora de Castilla, el agral, las uvas de monte, los arándanos. ¿Sí? Esos son antioxidantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debería estar consumiendo? Antioxidantes. ¿Sí? Y entonces estaría bajando el contenido nuevamente. Recuerden la diferencia entre estarnos alimentando con venoclisis o en buffet. ¿Sí? ¿Dónde están los antioxidantes? Con seguridad hay una pepa que se llama antioxidante. ¿Sí? Esa me la podría estar tomando. ¿Sí? Como el ardor en la boca del estómago. ¿Sí? El ardor en la boca del estómago. Entonces, yo podría utilizar una cosa que se llama el omeprazol. ¿Sí? O podría estar tomando agüitas de hierbabuena. Usted decide. ¿Sí? Si quiere la venoclisis o quiere el buffet. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al tema de los biofermentados. Entonces, el tema de los biofermentados va a ser eso. Yo digo, ¿con qué puedo hacer biofermentados? Con ortiga, con ají, con cebolla, con ceniza. ¿Sí? Todas esas cosas las hago de la misma manera. ¿Qué necesito para eso? Una caneca. ¿Sí? Una caneca que no se me dañe fácilmente porque va a haber unos cambios drásticos de pH, que yo la pueda dejar a la intemperie, ¿cierto? Que sea lo suficientemente de boca ancha para que yo pueda meter mi agitador u palo de escoba, porque puede ser un palo de escoba, ¿de acuerdo? Y tiene una consideración, y la consideración es que a nosotros los seres humanos nos pasa, ¿sí? Cuando yo voy al estante de frutas, ¿cierto? Y voy a comprar naranjas, ¿sí? Las que más me llaman la atención, ¿de qué color son? Las rojas. Las naranjas. Sí. Sí, las naranjas rojas. El verde no me llama mucho la atención. Y si hubieran naranjas azules, ¿ustedes creen que uno se comería una naranja? No. No, definitivamente no. Entonces, digamos que hay unas frecuencias de color que nos permiten, digamos que, activar ciertos espacios de nuestros sentidos. El color para las bacterias es vital. Un color negro a las bacterias las inhabilita. Entonces dicen, no, yo no puedo trabajar en oscuridad. Entonces no están negras. Pero el color rojo para ellas es peligroso. Y entonces lo que hacen es inactivarse. El rojo y sus derivados, es decir, naranja, rojo, amarillo. Esos colores no les gustan a las bacterias. ¿Sí? ¿Qué colores le gustan a las bacterias? La gama de azules. Es el azul verde. ¿Desde qué color debe ser mi caneca? Azul. ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta que la mayor producción de canecas plásticas son azules. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ya lo saben. Ya saben cómo vamos a hacer nuestro bioreactor. Este va a ser nuestro bioreactor. ¿Vale? ¿Listo? Bien. Entonces, biofermentados. Bien. Nuevamente, ¿dónde pueden conseguir recetas de biofermentados? Cualquier cosa de internet. En los 3 libros que les voy a pasar, ahí hay los más, digamos que los más utilizados. Y cuando digo los más utilizados son los que menos problemas van a tener. Hay algunos que toca irles adicionando cosas periódicamente y si no somos juiciosos en eso, creamos una bomba biológica. Entonces, sí hay que tener cuidado con las bombas biológicas, ¿de acuerdo? Pero si no estoy seguro de poder desarrollar la actividad del biofermentado, no lo hago. ¿Sí? Nada mejor que una chicha hirviendo descontrolada. ¿Sí? Yo no sé si ha pasado. No, eso está re buenísima. Y al otro día media comunidad con una disentería impresionante, diarrea por toda la... Entonces, ojo con eso. ¿De acuerdo? Entonces, pilas con los biofermentados. Bien, hay uno
que hace parte de ese alimento permanente, que son más sencillos y tienen que ver con lo que con lo que nos hacen en las casas, ¿cierto? De que tengo como dolor de cabeza, tómese esta agüita, ¿sí? Tómese la agüita. ¿Qué es lo peor que le puede pasar con la agüita? Nada. Con una agüita de esas nunca pasa nada, ¿sí? A no ser de que uno esté en unos estados muy graves de salud, pues, ¿cierto? Pero mientras tanto, los test funcionan para todo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿con qué puedo hacer yo test? ¿Sí? Nosotros y en nuestro lugar tenemos, de hecho casi los están acabando. ¿Por qué? Porque esas plantas son ahí como tan feas, producen unos mosquitos. Y ese olor tan fuerte, no, mejor pongamos honeys. ¿Sí? Eso está pasando en nuestro lugar. Entonces estamos tumbando las matas de tabaco. ¿Sí? Las matas de tabaco se daban por ahí, ¿verdad? Por todos lados se daban matas de tabaco. ¿Listo? Y el tabaco sirve para hacer tabaco. Sí, sirve para hacer nuestros tabacos. Lo que pasa es que hay que hacerle un proceso, hay que alimentarlo bien para que sean unos buenos cigarrillos rubios o negros, algo de tipo. ¿Listo? Pero mientras tanto, la hojita que vemos por ahí tiene los componentes suficientes para entrar a hacer ese alimento permanente. Y entonces, ojo, aquí hacemos un espacio, ¿cierto? Y de aquí para allá hablamos de alimento y de aquí para allá hablamos de control. ¿Verdad? Control. ¿Qué tenemos que controlar? Pues todos esos locos que van por ahí pasando, ¿cierto? Y llegan a nuestra huerta y dicen, comida. Se la van a comer. Entonces sí, pues hay que ser inclusivos, hay que compartir, etcétera, etcétera. Pero no de esa manera. ¿Sí? El día que ustedes tengan un cultivo de hermosas albercas, ¿cierto? Ya lograron convencer a la vecina y les prestó un patio y ya tienen sembradas, no sé, 50 plantas de arvejas que vengan a producir un bulto de arvejas, ¿cierto? Y la primera vez la van a coger sin problema, hasta que un señor que se llama Elicteros Crisater, Utoche, se la pille. ¿Sí? Y cuando el toche se lo pille, ese man va y revisa la huerta y dice, Anita lo está haciendo bien. ¿Sí? Muy bien, muy buenos biopreparados, ¿sí? Cuando dejó de florecer, lanzó la vaina y las vainas empiezan a llenarse de granos. Él llega. Los icterus, esas especies en particular tienen un pico muy fuerte y el pico lo pueden desplazar. Hacen esto, el pico lo pueden girar la mandíbula. Es el mejor desgranador que existe. Entonces, él entra en la vaina, desgrana y se come las 4 pepas de una así. Y come pepas. Bueno, escuchar el íctero es muy bonito. Se hace canto, el toche es espectacular, ¿cierto? Y para que me cante en mi casa, pues chévere que venga y coma alberjas. Pero entonces ya me toca pensar en que tengo que sembrar unas alberjas para el toche y otras para mí. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿con qué se controla el íctero? No es con la cauchera. Con una mata de saúco. Con una matica de saúco. Sí. Con una bolsa plástica. Con una bolsa plástica que esté ahí dando vueltas. Entonces, como suena la bolsa plástica, el íctero dice: no, me pueden hacer daño porque son demasiado nerviosos. Entonces, le pones ahí. No, nunca le pongan un espantapájaros. No, pues viene y se le para y se va. De la bolsita plástica funciona. ¿Sí? Tiras de plástico que hagan ruido, que el viento las mueva. Eso funciona. Sí. Con la bandera. Sí, una vez vi un cultivo que tenía una cinta, entonces la cinta zumba con el viento. Sí, eso, listo. Entonces, hay controles, ¿sí? Físicos, hay controles químicos, hay controles biológicos. ¿Sí? Un control físico de nuestra plantación. Es que todas las mañanas yo voy y mire la babosa. ¿Sí? Entonces, pues digamos que atractiva no es coger una babosa. ¿Sí? Pero no hay lío. O sea, póngase guante y coja la babosa. ¿Listo? Ese sería el control físico. ¿De acuerdo? El control físico es que me estoy dando cuenta que se me está como poniendo negrita una punta de una hoja y está saliendo
un polvillo. Con seguridad eso es un hongo, ¿cierto? Y si dejo avanzar eso, ¿cierto? Se me va a consumir toda mi planta. ¿Qué debo hacer? Corto la hoja, ¿sí? Y la dispongo. ¿Dónde la dispongo? Por allá donde tengo mi compost. ¿De acuerdo? Puedo pasarla antes por agua caliente para evitar de qué. ¿Cierto? Cosas de esas. ¿De acuerdo? Eso sería control físico. Puedo hacer un control químico. ¿Con qué haría mi control químico? Con los biofermentados. Con los biofermentados. Entonces, de hecho, el purín de ají, el purín de tabaco, ¿sí? Entonces, es una sustancia química la que está afectando. O podría ser un control biológico. Entonces, cuando encuentre la babosa, voy y traigo mi pato. ¿Sí? Entonces, biológico mata biológico. Pato se come la babosa. ¿De acuerdo? Hace unos 30 años, tal vez en la época de los 80, hubo un boom por el control biológico. ¿Sí? Y la falta de conocimiento y la falta de manejo hizo que se volviera el descontrol biológico. ¿Por qué? Porque entonces liberábamos unas avispas para que se comieran los estados larvarios de la mariposa que se comía finalmente. ¿Sí? Y pues los liberamos, ya, fijas, a comer. No, llegaron a comer de todo. ¿Sí? Entonces el control que se iba a hacer se volvió descontrol. Entonces, control biológico, el del pato, el de la gallina, ese funciona. ¿Sí? Pero más allá no. Es decir, la especie de avispa rayada con circulitos que se come, esto no ha funcionado. No en un lugar megadiverso como el nuestro. Eso funciona en lugares monótonos, en lugares donde hay poca biodiversidad, se funciona. Aquí no. ¿De acuerdo? Entonces, el control de los tés. Entonces, ¿cómo se hace un té? Todos lo sabemos, lo que es un té. La agüita aromática es un té. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace esa cosa? Por infusión. Una hoja metida dentro de agua caliente, se deja secar y ya. ¿Listo? ¿Listo? Así son los tés. ¿Con qué se pueden hacer tés para control de nuestras plagas en nuestra huerta? Con tabaco, con ajo, con ají. ¿Sí? Entonces fíjate que yo podría estar diciendo, oiga, hay superproducción de ají. ¿Sí? Los rocotes se están dañando. ¿Sí? ¿Qué podría yo hacer con esas cosas? Oiga, hago un pequeño secador. ¿Sí? ¿Y cuál es el secador más difícil que hay que hacer? ¿Una zaranda? ¿Sí? Todos conocen una zaranda, ¿cierto? Una cosa que tiene una malla con un marco, ¿cierto? Y por encima la bolsa abierta que utilizó Anita para hacer la solarización del suelo. ¿Listo? Al aire, ¿sí? Está haciendo sol la sala. Se puso oscurito blanco. ¿Listo? ¿Qué va a pasar ahí? Pues nada, la radiación solar hace que esto se me caliente, el aire de abajo también se calienta, ¿cierto? Y elimina la humedad. Entonces tengo yo mis rocotes secos. Y cuando yo vaya a hacer test, coloco mis rocotes secos dentro del filón. ¿Listo? Dejo que se enfríe, lo coloco en un atomizador. ¿Listo? Y así puedo hacerlo con ajo, con tabaco. El tabaco, no vayan a comprar paquetes de cigarrillos y acá. Así no. Cojan hojitas de tabaco. ¿Sí? Si no consiguen hojas de tabaco, váyanse a las viejas tiendas, a las viejas despensas, todavía se venden la docena de tabaco. ¿Sí? Y ves unas cosas más gruesas que eso. Con un solo tabaco tendrían como para 20 litros. Entonces dejan ese tabaco en un té, o sea, agua caliente, y más o menos 2 litros de agua, lo dejan allá por algún tiempo. Digo yo algún tiempo, 24 horas. A las 24 horas de esos 2 litros van sacando de 50 centímetros cúbicos y los van disolviendo en un litro. ¿Sí? Procuren cuando estén utilizando los tés, ¿cierto? No aplicarlos directamente a la planta, porque todavía no sabemos de dosificación. ¿Sí? Y pues la mejor forma de matar la plaga podría ser incinerando la planta. ¿Y con qué la podría incinerar? Con el componente que me está dando el té. ¿De acuerdo? Y si tengo mucho, digamos que tengo
demasiado componente activo en el tabaco, ¿cierto? Podría estar afectando la planta. Entonces empiezan los diluidos y va funcionando perfecto. Aquí hay un truco. Y el truco, los test funcionan con una cosa que se llama un jabón, ¿sí? De potasa. Entonces, ¿cuál es el mejor jabón de potasa? El que vendían en la plaza, el jabón de tierra. El jabón de tierra. ¿Sí? Entonces, pueden hacer jabón de tierra. Algún día se van de convite y dicen vamos a cocinar a la bruja, y entonces vamos a hacer jabón de potasa. ¿Y cómo se hace el jabón de potasa? Se diluye la grasa animal, ¿cierto? Y cuando está fluida, se coloca ceniza. Se le coloca ceniza de la hoguera plenamente, digamos que tamizada, pasada por una malla fina, ¿cierto? Y se le va adicionando. Y se va a empezar a cambiar esa grasa por una pasta. ¿Sí? Y luego esa pasta se lava. Y cuando se lava, tenemos el jabón de tierra. ¿Sí? Así se llama, el jabón de la tierra. ¿Listo? Ese sería el mejor jabón que podemos tener. ¿De acuerdo? Como no nos vamos a poner en eso, ¿cierto? Porque van a decir que ustedes están consumiendo algo extraño. Entonces vamos al supermercado y dentro de los jabones de potasa, el mejor jabón que me alegró mucho hace 2 meses que lo volví a encontrar, era un jabón que se llama el jabón dado. Cuadradito Es un amarillo. jabón cúbico amarillento, que es buenísimo para brillar las ollas. ¿Sí? Un jabón que apenas le cae agua se vuelve babosito. ¿Listo? Ese es el mejor jabón de potasa porque es lo más parecido al jabón de tierra. ¿De acuerdo? Si no encuentran jabón de ese dado, el jabón rey está perfecto porque también se hizo a través del hidróxido de potasio. ¿Cómo se utiliza? Se toma un trozo, se disuelve, es decir, se agita hasta que se disuelva, ¿cierto? Hacerlo de una es muy complicado. Acuérdense que estamos en permacultura. Es el mínimo ejercicio posible de desgaste de energía. Cojan su jabón, métanlo dentro de agua y vuelvan al otro día. Cuando vuelven al otro día van a encontrar que el agua ha hecho su trabajo y ha disuelto, entonces tienen un agua jabonosa muy espesa. Esa agua jabonosa va a ir dentro del atomizador. ¿Listo? Y encima le van a colocar el té, lo agitan y lo aplican. ¿Qué hace el jabón? El jabón es un mordiente. ¿Qué es un mordiente? Muerde aquí y muerde allí. ¿Dónde muerde? Encima de la hoja. ¿Y dónde muerde? La sustancia activa. Entonces, cuando yo agrego mi té, mi planta se lava. ¿Sí? Pero no sirve para nada porque yo se lava. Si yo le coloco el jabón, permanece. Entonces va a estar en más contacto mi componente activo sobre la planta. ¿Entendido? ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y de tiempo también vamos bien. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? No sé. No, pues yo puedo hablar 3 días y ¿qué horas tenemos? Faltan 20 para las 2. 20 para las 12. Ok, listo. Perfecto. Entonces, entendido hasta aquí. ¿De acuerdo? No se vayan a complicar porque eso era un té o era un biofermentado. Me tomo el brazo. Ojo con la ingesta de ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que son muy concentrados. ¿Cada cuánto ¿Sí? se aplica? Listo, buena pregunta. Entonces, ¿se acuerdan de las fases de la luna, cierto? Ok, o sea, no es lo mismo creciente que menguante. No funciona igual. ¿De acuerdo? Si yo voy a alimentar a mi planta, ¿cierto? Y quiero que eso me le llegue muy rápido a las partes distales, es decir, a las puntas de los cogollos, ¿cierto? ¿En qué momento debería estar aplicando el abono a la tierra? Creciente. En creciente. ¿Por qué? Porque eso se me va a disolver, va a pasar a la raíz y rápidamente me va a llegar al cogollo. ¿Sí? Porque la luna me va a ayudar a hacer la succión. ¿De acuerdo? Cuando yo voy a colocar mi control, ¿cierto? Mi control foliar, ¿cierto? ¿En qué momento debería ser? Guante. Claro,
porque la planta se está recogiendo hacia la raíz. Entonces, si yo le coloco algo sobre la hoja, va a ser como un efecto de succión y lo más mantenemos así. ¿Listo? Listo. Ojo, en el anexo del WhatsApp está el documento del libro de la luna. ¿Listo? Todo esto lo van a mandar por ¿Tienes el WhatsApp. libro de la luna? Sí. No, es que lo leí hace mucho tiempo y nunca lo volví a ver. Sí, lo vamos a enviar ahorita al grupo ese de WhatsApp. ¿Listo? No me lo pueden enviar por correo. Ahorita me das tu correo y yo te envío los documentos por correo. ¿Listo? Bien. El tema de la lombricultura. Piensen cómo van a hacer lombricultura en su casa. ¿Sí? ¿Fácil de hacer? Sí. Hay que darse las mañas. ¿Sí? Recuerden la trampa que aprendimos a hacer para las drosófilas meganogaster. ¿Listo? Esa es sencillísima. Sí. ¿Sí? Anita, ¿qué hiciste la trampa? ¿Ya la pusiste a funcionar o no? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, señor. ¿Y ya llegaron o no? En toda la semana solo llegó uno. Pero esa con vida. Muy bien. Entonces, lo de la trampa, chévere. Es decir, porque esa trampa es necesario que esté funcionando antes de poner la lombricultura. ¿Sí? Porque apenas tengan residuos de frutas, ¿cierto? Que tienen mucha fructuosa, como ella se va a degradar rápidamente a vinagre, a ácido acético, y ya gana mosquitos. Entonces van a aparecer muchas mosquitas. Y lo fastidioso de la lombricultura pueden ser las mosquitas. ¿Listo? Bien, hasta ahí entendido. ¿Listo? Bien. Una cosa importante es que para que todo esto funcione necesitamos agua. ¿Sí? Y en estos días sí que hay agua. Y agua benéfica. Lástima que no podamos guardar. ¿Listo? Entonces, nuestra agua, ¿sí? Así nomás, es valiosa. Es importante. Que ya está empezando a llegar. Sí, no sé si invocarla. Pero ojo cuando la tenemos así. ¿Sí? Sí. Que es el agua del acueducto. A ver, este es agua del acueducto. Bueno, yo logré canalizar esta agua Perfecto. en el techo. Listo. Y ahora llena mi tanque. Y con ese tanque hay que ponerle así. Existen una cantidad de cosas que hoy son relativamente económicas en el mercado. ¿Sí? Y son unas pequeñas valvulitas de goteo. ¿Sí? O sea, en los almacenes especializados las pueden conseguir. Cada una tiene un valor como de 250 pesos. ¿Sí? Y eso es una gotica que está cayendo más o menos cada 45 segundos. Una gota cada 45 segundos. Es decir que en un minuto tendríamos como 1 centímetro cúbico. ¿Sí? En una hora podríamos estar llenando nuestra maceta. ¿Sí? Con una cosa interesante, y la cosa interesante vuelve a la palabra secreta hoy, el tiempo. Perdón, ¿me puedes repetir otra vez? Es que estaba llenando esto. Ah, no, pero... Sí, ya repito. No te preocupes. Hay una valvulita, ¿cierto? Entonces por aquí va el agua, ¿cierto? Y aquí va cayendo, se va formando una gotica. Y es una gota como por minuto. ¿Sí? ¿Sí? Se va formando muy lentamente, una gotica por minuto. Entonces, digamos que esa frecuencia haría que este tiempo fuera... siéntate. Ok. Haría que el agua, digamos que hiciera su ejercicio rápido. ¿Sí? Todos hemos sufrido cuando ha pasado, digamos que una época seca. Viene una época seca y viene un fuerte aguacero. ¿Sí? Que, ay, por fin el suelo se va a refrescar. Pasa el aguacero y te va a mirar. Perfecto. Por encimita. ¿De acuerdo? Ese efecto es el que ocurre cuando ustedes dicen, tengo que salir a estudiar, voy a regar las matas. Y se van. ¿Sí? ¿Realmente la planta tomó el agua? No. Hicieron un reguero de agua impresionante, pero no es suficiente.
Por eso el tema digamos que del microgoteo es importante. ¿Pero es una manguera? No. Sí, ya tengo cómo sería todo el tema. Porque lo que haría uno es, tengo afán, abro la llave de nuevo, ¿cierto? Y regreso a iniciar. Entonces, mientras fui y volví, ocurrió el fenómeno de una cosa que se llamaría la percolación, se llamaría esa cosa. Y es que la gotita cae, va aumentando, la gotita cae, va aumentando, ¿sí? Hasta que finalmente termina de humectar. ¿Hasta dónde debo humectar? Acuérdense de la mano, ¿no? La prueba del puño. ¿Sí? ¿Listo? O sea, si siempre estuviera ya así de húmedo, ¿qué está pasando con todo lo que hay ahí? Que fluye, ¿sí? Que ahí tiene una autopista para que las bacterias vayan, para que los componentes se muevan, ¿cierto? Para que la raíz encuentre un suelo más chévere para mover, que en un suelo seco es muy difícil. Todos han visto una raíz, digamos que una raíz pionera, ¿sí? Entonces, la próxima vez que estén haciendo algo en la huerta, intenten sacar una planta, un pasto, intenten sacar y revisen las características de esas raíces más alejadas. Sí, son unas cosas que son demasiado delgadas y demasiado frágiles. ¿Sí? Y cuando ustedes las sacan y pasan 2 minutos, ¿cierto?, al sol y al aire, ¿qué le pasa a esas raíces? Están absolutamente secas. O sea, cambiaron de amarillo claro a negro. ¿Sí? Se están muriendo. O sea, son... Imagínense esos pedacitos de raíz entrándole a un suelo seco. ¿Sí? Así como cuando está como caliente, ¿no? Yo en la playa y sin chancletas, uy, no, espere, no, mejor no me entro. Así le está pasando a la planta. Si estuviera completamente húmedo, ¿cierto?, en su justa proporción, ¿qué le queda a la raíz? Entrar fácilmente. Por eso es importante, digamos, el tema del agua. Entonces, ya tenemos claro, porque esto lo discutimos mucho, ¿cierto? O sea, no agua de la llave del sistema de acueducto municipal, ¿sí? Porque el sistema de acueducto municipal es cumplidor del IRCA, ¿sí? De ese índice de responsabilidad con respecto al agua, ¿sí? Es para el tercer mundo, que somos nosotros. La Organización Mundial de la Salud dice que deben haber 2 partes por millón de cloro para que el agua sea, comillas, potable, ¿sí? Pero esto no funciona cuando yo estoy haciendo cultivos, porque esto mata bacterias. Y hemos insistido mucho en que mi suelo es bueno porque tiene bacterias, ¿sí? Entonces, si yo riego con eso, no funcionaría. Veíamos, a modo de resumen, que cuando yo riego con manguera, de pronto no se me mueren las plantas. Pero cuando llueve, ¿qué le pasa a las plantas? Todas se mueren. ¿Sí? Uno ve la diferencia. ¿Sí? Todos los que hemos hecho hemos visto la diferencia de cuando llueve y cuando la regamos. ¿Listo? Entonces vamos a simular y no es que le caiga agua de manguera o agua de la nube. La planta no alcanza a diferenciar eso. Lo que pasa es que el agua es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el agua que cae del cielo? Primero, no tiene cloro. Y segundo, cuando va bajando, se va chocando con el aire. Y entonces el agua aquí viene combinada con oxígeno. ¿Sí? Entonces es un agua viva, es un agua... ¿sí? ¿De acuerdo? Revitalizada. Revitalizada, si lo pueden decir de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, esta agüita, ¿dónde la estamos recogiendo? Como su merced lo planteó. Yo hice una captura de agua y tengo un tanque. Bien, ahora la voy a pasar al otro lado. Entonces tengo que ser eficiente porque es limitado el recurso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la llevo? Es tal vez un poco tecnológico, diría yo, y es que necesitamos un tramo de manguera. Un tramo de manguera que me lleve de mi reservorio, ¿cierto? Y es aquí donde tengo yo una valvulita. ¿Sí? Una valvulita. Y esto va a parar o a mi era o va a parar a mis materas. Y en cada una de estas materias voy a colocar un dispositivo. Entonces, si quiero regar, abro mi válvula, ¿cierto? Y entonces
No es una cosa que, como la lava del carro, ¿no? Altísima velocidad. No, muy lento. ¿Listo? ¿Cuánto me demoraría yo en regar el espacio? Alrededor de 2 horas. Como tengo. ¿Sí? Entonces, mientras me levanto, me voy a duchar, hago el desayuno y estoy listo para salir al trabajo virtual, es decir, me tengo que ir para dentro de la casa, ¿cierto? Han pasado 2 horas. Entonces me levanto, abro mi válvula y ¿sí? Voy a utilizar el ejercicio del tiempo. Ya todo va a fluir lentamente como debe serse, ¿cierto? Y cuando definitivamente me senté a mi trabajo virtual, cierro mi llave. ¿Sí? ¿Qué pasó allí? Que utilicé estrictamente el agua que necesito, entonces no estoy regando agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y estoy utilizando el agua revitalizada. ¿De acuerdo? Entonces, entendido cómo podría funcionar el tema del agua. Claro, en un edificio, en un cuarto piso, en el balcón que da a la avenida, va a ser una cosa re loca que yo monte una canal rosada con una... ¿cierto? Pero podría ser parte podría ser parte Podría dar ejemplo. eso de lo hermoso que puede ser el paisaje. O sea, nada nos impide capturar el agua. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas aquí? ¿Observaciones? ¿Compromisos? Vamos a hacer vuelta. Bien. Vamos bien. Listo. Bien. Entonces, giró una hojita. Recuerden que los que están conectados a través del Facebook, entonces déjenos por favor su número telefónico para poderlos anexar al grupo de WhatsApp. Si están conectados, definitivamente sí lo utilizan. Aquí tenemos un paciente que se niega a eso, entonces le vamos a enviar la información por correo electrónico. Y nada, tenemos que agradecerles la permanencia, el sacar el sabadito en la mañana, el estar en estas cosas. Y pues estamos en contacto. Tienen mi número, tienen mi contacto y... No lo tengo. ¿No lo tienen? Yo voy a hacer una salvajada. ¿Listo? Lo apago a las 8 de la noche y lo prendo a las 7 de la mañana. Entonces, 3 de la mañana no aceptamos. ¿Con William? William Gómez. ¿Listo? Y recuerde que entonces vamos a ser parte del ejército revolucionario de la alimentación sostenible. ¿De acuerdo? Y pienso que por el lado de la barriga es donde nos tienen esclavizados. Entonces empecemos a liberarnos. Tal vez yo podría compartir algo. Señor, Si alguien quisiera sembrar capuchina, yo tengo capuchina para regalar. La capuchina es muy fácil, se da como monte y es perfecta para la ensalada. Es una plantita. Es un tallo largo que termina en una hoja. Y eso se da muchísimo. No sé si a alguien le No lo interesa. he escuchado. Yo tampoco, pero yo ¿No? los no, pétalos son deliciosos en la ensalada. Son deliciosos. no lo he escuchado. Son ¿Tienen picantes. flores? Son picantes, sí. Sí, se, sí. se parecen a las flores de los cubios, de los nabos. Ah, ya sé cuál es. Sí. Es una, Pero es son una hoja picosas. Son redonda. picantes. Sí, es una hoja redonda. Y cuando uno hace la ensalada, solamente corta la hojita porque el tallo es venenoso. Ay, qué Nosotros, que son dos puntos diferentes. Entonces, si quieren, pues yo vivo aquí en una cuadra. Vamos, sí. Listo. Entonces, Ana María me recordaba que arrancamos con nuestras huertas, vamos a producir nuestras semillas y pues necesitamos hacer el intercambio. Entonces, el espacio está, pues, en nuestra casa Museo Antonio Nariño está dispuesta a ofrecernos un espacio. Lo articulamos a través de las redes, del WhatsApp, y hacemos una jornada de intercambio. O sea, nos vemos dentro de 6 meses, estemos pendientes de eso, y venimos con nuestras semillas. Nuevamente, los que no traigan semillas, no importa, van a llevar semillas porque se van a comprometer a sembrar.
y realmente se va a volver un programa de cataciencia en el que nos encontremos. No van a haber semillas permanentes, pero sí nos encontramos para poder empezar a hacer ese intercambio y empezar a hacer de verdad posible la revolución alimenticia. ¿Listo? Muchísimas gracias por el tiempo, por la visita, por la energía y porque despierten el tener que ir a sembrar su cultura. Listo. Gracias. No, gracias a usted, profe. Perfecto. Ana María, gracias. Ok, gracias.